Cuando hablamos de fidelidad y de idoneidad, y que ahora vamos a entrar en contexto y vamos a tratar de profundizar, debemos entender que esto es desde adentro hacia afuera. Nosotros venimos con mi esposito ahora de un campamento aquí en Rucacura y el lema era fiel a Dios también, parecido. Y también entendemos que es el Espíritu Santo el que está hablando, de que necesita una iglesia fiel. Porque eso es lo difícil. ¿Sabe qué? La iglesia está llena de gente idónea, que hace bien las cosas, pero carecemos de un corazón fiel. Carecemos de un corazón que quiera amar al Señor independiente de las circunstancias. Hay muchos peros a veces en nuestro corazón. Y el Señor está buscando una iglesia fiel antes que su idoneidad. Porque recuerde que para entrar al reino eterno no necesita tocar bien un instrumento. No necesita orar por los enfermos ni profetizar. Eso dice la palabra. En aquel día llegarán muchos. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Es lo que hizo. En tu nombre profetizamos. Lo que hizo. En tu nombre sanamos enfermos. Lo que hizo. Le pregunto, ¿eso es bueno o malo? Es bueno. Es buenísimo. Señor, pero si yo barría la iglesia, pero Señor, si yo tocaba, Señor, si yo predicaba. Apártate de mí, no te conozco. Solamente se conoce en intimidad lo que soy. Lo que soy. Usted tiene que salir de esa puerta hoy día en la tarde teniendo claridad de quién usted es en Cristo. Si usted tiene claridad quién es en Cristo, puede que el pastor no lo tome en cuenta nunca y no le va a importar. Puede ser que viva situaciones injustas, no le va a importar, porque usted tiene tal claridad de quién es usted en Cristo y que debe ser hallado fiel, que todo lo demás no le va a importar. Si es conocido su nombre, si no es conocido, no le va a importar, porque tiene claridad de quién usted es en Cristo. Por eso que el enemigo ataca nuestra identidad de hijos y nos hace vivir dentro de casa como huérfanos, lo que le pasó al hijo pródigo, porque usted sabe que los dos eran pródigos, el que se fue y el que estaba adentro. ¿Y sabe lo más peligroso? El que estaba adentro era más peligroso que el que estaba afuera, porque el que estaba adentro gozaba de todo lo que podía de su padre, pero no tenía el entendimiento. Y mire, era un celoso, no se alegraba, porque cuando volvió su hermano, si él hubiese tenido claro quién era, ¿por qué le da rabia que llegue su hermano? ¿Por qué se pone celoso? ¿Por qué en vez de ir a preguntarle al papá qué estaba pasando adentro de la casa, fue donde el siervo, siendo que tenía acceso directo con su papá, y fue donde un siervo a preguntarle qué pasaba dentro de casa? O sea, hay gente aquí dentro que no tiene una relación con el papá, que busca intermediarios para llegar al padre. Fíjese, y estaba dentro de casa. O sea, era un miembro activo en la congregación, porque no tenía claridad de quién él era en el Señor. Por eso, antes de ser fieles, yo tengo que tener claridad de quién soy en Cristo. Y si yo tengo claridad de quién soy en Cristo, voy a entender que mi naturaleza es ser fiel. Porque la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la fidelidad. Está en su naturaleza. No les cuesta ser fieles. Son fieles. Es lo que soy. Si a mí me está costando ser fiel, es porque no he entendido mi naturaleza. Y espero en el Señor que hoy día podamos entrarnos en el corazón del Señor y poder tomar todo lo que Él tiene para nosotros, y tomarlo no hoy día, tomarlo para todo lo que queda aquí hacia adelante. Porque entienda algo, todos los que estamos acá somos carbones que necesitamos ser encendidos para que haya un fuego santo de Dios. Y nosotros deberíamos analizar. Usted ha estado en un asadito, ¿no es cierto? Cuando el fuego se prende, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay un sonido? El fuego, el carbón genera sonido, genera un sonido, ¿no es cierto? Un sonido particular. De hecho, yo he escuchado a algunos parrilleros que son como más, que entienden más del tema, dicen, no, yo ya sé cuando el fuego está listo porque sale un sonido que conozco. La pregunta sería, mi carbón, ¿qué sonido tiene? Porque ese sonido solo se provoca cuando nos juntamos.
en un fuego. Entonces, ¿qué sonido tenemos? ¿Estamos metidos en esa hoguera? Y espero en el Señor que cada palabra que hoy día podamos hablar encienda mi carbón, para que juntos se encienda nuestra pasión por el Señor. Amor. Amén. ¿Cómo están, amados? Bien. Bueno, es un honor, un privilegio de poder estar junto a ustedes. Gracias a nuestro pastor Hugo, a Patricio y a Rod que nos hicieron la invitación. Nosotros amamos a los jóvenes y amamos a los músicos. Es más, yo soy músico, estudié música y entiendo también el corazón del músico y las cosas que se viven detrás del escenario también uno las vive. Más que una enseñanza de lo que nosotros vamos a compartir, yo creo que va a ser una impartición de las cosas que nosotros hemos vivido durante muchos años. Y en mi caso yo me he criado en el Evangelio, vengo de una iglesia pentecostal y me crié en el coro. Comencé tocando los palitos, luego toqué guitarra acústica y después me metí al bajo, guitarra eléctrica y siempre he pertenecido al coro, entonces conozco muchos amigos, muchos músicos y el Señor ha hablado a nuestras vidas acerca de cómo el Señor quiere, qué es lo que Él busca de un adorador, y lo que más está buscando es un corazón muy sincero, un corazón muy íntegro, un corazón noble, un corazón, vuelvo a decir, honesto, lleno de verdad. El salmista decía que el Señor ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Quiere decir que el Padre ama la intimidad. Cuando hablamos de la intimidad es cuando nosotros tenemos esa oración en secreto con el Señor, donde nosotros le somos sinceros, somos verdaderos, donde nos desnudamos, donde le decimos al Señor, queremos amarte, pero también hay cositas que nos cuestan en nuestro corazón, hay cosas que sí nos afectan, hay cosas que aún falta por mejorar. Es más, la palabra dice que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que hasta el día de Jesucristo nosotros vamos a llegar a esa medida estatura del varón perfecto. Mientras tanto, estamos siendo perfeccionados. Entonces hay cosas que se necesitan mejorar, y lo más importante, por eso que Dios decía que Él ama la verdad en lo íntimo, es que le seamos sinceros al Señor y le digamos, ¿sabes qué, Señor? Sí, hay cosas por corregir, hay cosas que en mi corazón no están correctas. De repente me pasa que hay orgullo, de repente me pasa que hay envidia. Cuando no somos sinceros en esa oración en el cuarto secreto, es como que aparentamos delante del Señor algo que no somos. Y el Señor sabe, cuando estamos en el secreto, y pareciera ser fácil que le dijéramos al Señor en la intimidad, Señor, no, si está todo bien, yo te amo y yo quiero servirte y aquí no pasa nada. No, es cierto que en el cuarto secreto uno no hace esa oración. Y Dios espera que seamos honestos, que abramos nuestro corazón y lo expongamos delante del Señor. Fíjense que su palabra, en este mismo capítulo, donde sale palabra fieles e idóneos, miren, fíjense lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjense el 13 lo que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces el Señor sabe que muchas veces nosotros a lo mejor vamos a tener un corazón infiel, o a lo mejor no cumplimos la palabra, pero Él permanece fiel, y ahora su fidelidad nos va a alinear nuestro corazón al corazón de Él. ¿Sí? ¿Y usted quiere que su corazón esté alineado al corazón del Señor? Y que conozcamos su fidelidad. Nosotros quisiéramos hablar un poquito, no tan solo la respuesta del hombre hacia Dios, sino que queremos transmitirle cómo Dios nos ve a nosotros y cuál es su fidelidad y su amor. Y queremos luego hacer unos ejemplos de ver la fidelidad de Dios. Porque no podemos ser fieles a Dios si no conocemos la fidelidad de Él. Es más, no podemos amar a Dios primero, porque dice la palabra que Él nos amó primero. Entonces, si yo no tengo la revelación de ese amor, yo no voy a poder amar a Dios. Entonces necesitamos conocer la persona de Jesús, necesitamos conocer el corazón del Padre. Porque si no conocemos a alguien que estamos orando y que estamos buscando, si no lo conocemos, no vamos a poder agradar y entregar lo que Él quiere recibir. ¿Sí? Se recuerda que Jesús, cuando le dice a la mujer samaritana, cuando habla acerca de la adoración,
en el versículo anterior cuando dice: mala hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Se recuerdan ese versículo? Anterior a ese versículo le dice Jesús a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sí sabemos. Esa palabra saber en el original es conocer. Jesús le estaba diciendo: ustedes adoran a alguien que no conocen, nosotros adoramos lo que sí conocemos. O sea, qué triste sería nosotros como ministros de la alabanza adorar a alguien que no conocemos, adorar a alguien que no hemos pasado tiempo con él en el cuarto secreto, como decía mi esposita. Quiero acotar algo en eso, de conocer a Dios. Porque todos los que están acá tocan algún instrumento, cantan, son parte quizás del equipo, o aunque no lo fuese. Usted está en esta plataforma, en el lugar donde esté, tocando una música, y usted quiere llevar a la gente a un lugar, ¿no es cierto? Por eso está acá. Y usted está orando, adorando para llevar a la gente a un lugar. La pregunta sería: ¿yo he estado en ese lugar? Porque a veces queremos llevar a la gente a un lugar del cual nosotros no conocemos ni hemos estado. Entonces usted los quiere llevar a la intimidad, los quiere meter en el corazón del Señor profundamente, sin usted antes haber estado en ese lugar. No se puede. No se puede. Yo no puedo llevar a la gente a un lugar donde yo no he estado, donde yo no he pasado tiempo. No puedo. Porque lo que voy a estar haciendo es mentirle a Dios. Porque yo puedo ministrar con mi don súper bien acá, pero en el espíritu, ¿qué va a pasar? Entonces debemos entender que sin intimidad lo que vamos a hacer es solo hacer, no ser. ¿Se entiende? Como decía Ross, que la fidelidad está relacionado con nuestro corazón. ¿Sabe dónde más se miente? Cuando cantamos. Hay una canción que dice postrado a sus pies, de Miel San Marco. ¿Cómo era el coro? ¿Sí? No hay lugar, dice, no hay lugar más alto. ¿Y después qué dice? Más grande que estar a sus pies. O sea, está hablando de un corazón postrado. ¿Y sabe dónde más mentimos? En esa canción, porque pareciera ser que con nuestro cuerpo pudiéramos estar postrados, pero nuestro corazón elevado, nuestro corazón altivo, y mentimos delante de la presencia de Dios. Y delante del altar no puede haber engaño, no puede haber mentira. Y como decía nuestro pastor, santidad en el púlpito, santidad en las cosas que hacemos, en las cosas sagradas. Yo no puedo transformar las cosas sagradas, las cosas santas, en algo común. No lo puedo transformar, normalizar. Entonces, ¿dónde mienten más los músicos? Cuando cantamos. Porque cantamos algo que no estamos viviendo. Y Dios espera que con su fidelidad nos va a enseñar a vivir lo que estamos cantando. Amén. Está sonando bien el piano, ¿cierto? La melodía. ¿Se recuerdan este versículo que dice: mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿cierto? Dice que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, ¿cierto? Sobre la barba de Aarón hasta los pies. Y dice que es como el rocío del monte de Hermón, ¿cierto? De los olivos. Y el Señor envía bendición y vida eterna. Fíjense que hay ese pasaje, hay 3 versículos en donde finaliza con la bendición. El texto del medio habla del óleo, que es la unción, y el texto primero habla de la armonía. Y nosotros queremos que el Señor nos use, que el Señor nos bendiga, pero nos saltamos el primer versículo que tiene que ver con la armonía. Y le voy a dar un ejemplo acerca de la armonía en la música. ¿Alguien conoce la armonía en la música, cierto? ¿Algún? ¿Sí? Miren, le voy a dar un ejemplo. ¿Usted sabe la diferencia entre nota y armonía? Algunos sí, miren, le voy a explicar. Nota es solamente un sonido. Benjita, ¿usted puede hacer un solo sonido? Ese es un solo sonido. ¿Puede repetirlo ese sonido? Bien. Y puede hacer ahora una armonía. Y la armonía es la suma de varias notas que se tocan simultáneamente.
Eso. ¿Y puede ahora tocar una progresión de acorde? O sea, ahí se está formando la armonía, la progresión, el acorde, pero están sonando varias notitas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cada nota representa a uno de ustedes, cada nota representa a uno de nosotros. ¿Sí? Y cuando el Espíritu Santo, en medio de la alabanza, nos toca, se forma esa armonía grata delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Ahora, nosotros podríamos preocuparnos mucho, como decía Rod, de ser muy buenos en ser idóneos en una función. Podríamos ser excelentes en prepararnos en la afinación, en lo exterior, afinar nuestro instrumento, pero lo que el Señor está buscando es que nuestro corazón esté afinado con el Espíritu Santo. ¿Puedes tocar, por ejemplo, una nota y con otra nota que no es del acorde? ¿Cómo suena eso? ¿Suena mal? ¿Sí? ¿Cómo suena? Mire, las demás notas están bien, pero hay una nota que no está bien. Fíjense, una nota delata la armonía y no suena bien. O sea, uno. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, dame de beber, está dando introducción a lo que va a ser la adoración. Dame de beber. ¿Usted tomaría el agua, el 99% de agua pura y 1% del agua sacado de la taza del baño? ¿Usted la tomaría? Fíjense que ese 1% contamina todo el resto. Entonces, lo que el Señor quiere hacer hoy en día es que nuestro corazón comience a afinarse delante de Él. A veces nos preocupamos mucho en ser idóneo, que nuestro instrumento suene excelente y que estudiemos y que hagamos los mejores arreglos y que toquemos, no sé, las mejores canciones, pero a veces nuestro corazón no está produciendo ese sonido que espera el Señor. Pero cuando nuestro corazón comienza a alinearse y ¿sabe qué? Comenzamos a tener un corazón enseñable, el Espíritu Santo puede obrar. Un corazón enseñable. ¿Sabe quién tenía ese modelo de un corazón enseñable? Nuestro amado Jesús. Cuando Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién era humilde? ¿Y quién es humilde? Nuestro amado Jesús. Humilde, humildad de corazón. Dice, para que nuestras almas hayan descanso. ¿Sabe lo que dice la universidad hoy en día? Que la música es almática. ¿Alguien ha estudiado la música por ahí? ¿Ha escuchado algo de algún profesor de eso? ¿Sí? Dice que es almática. Y claro, porque el alma, la música juega mucho con el alma. Un día, por ejemplo, el alma está con el sentimiento, no sé, que quiere, está alegre y va a componer, el hombre, a través de su alma alegre, va a componer una canción alegre. A veces el alma va a estar triste y ¿qué es lo que va a hacer? Va a compartir una melodía triste. Pero cuando uno va a la Escritura, dice la palabra, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo adoran? En espíritu y en verdad. Esa palabra no está en mayúscula. Si está en mayúscula quiere decir que representa al Espíritu Santo, pero como está en minúscula, está hablando de nuestro espíritu. O sea, no está diciendo que vamos a adorar en el alma y verdad, sino que en el espíritu. Por eso el salmista cuando decía, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, fíjense que el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y aquí el salmista está diciendo, alma mía, bendice a Jehová. Si somos tripartitos, ¿quién de esos tres está hablando al alma? Porque aquí el alma no está hablando. Está diciendo, alma mía, bendice a Jehová. ¿Quién está hablando? El espíritu. Es el mismo espíritu donde Dios dice que nosotros debemos adorar en espíritu. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos adorar a través del alma, a través de sentimientos. Claro, tenemos sentimientos, tenemos emociones, pero las sometemos a los pies de Jesús. Porque va a ser un día que el alma no va a querer venir a orar y no va a querer venir al culto. Y a veces vamos a tener turno y no quiero ir, me pasa esto, estoy muy angustiado y no voy a ir a cantar. Y fíjense que muchas veces el alma gobierna el ser y el espíritu. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien.
Como decía Rod, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Fíjense que antes que el apóstol Pablo le suelte a Timoteo fiel e idóneo, ¿sabe cómo se presenta? Tú pues, hijo mío, fíjense, el apóstol Pablo transformándose en un padre ministerial con un hijo ministerial. ¿Sí? Mis queridos, siempre tendremos a un apóstol Pablo como mentor y siempre tendremos a un Timoteo quien nos estará mirando a nosotros, nuestro modelo. Y no podemos pasar desapercibidos. Porque pareciera ser que a lo mejor yo puedo estar tocando mi instrumento ahí escondido y nadie me ve y me preocupo, estoy sujeto a mi pastor, pero siempre tendremos a un Timoteo que nos estará observando, nuestro modelo, siempre. ¿Sí? Ahora, Pablo hablándole a Timoteo, hijo mío, ¿no es hermoso? Que Pablo representando a Cristo, cuando Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo, o sea, tenía el corazón de Cristo y Cristo tenía el corazón del Padre y estaba cumpliendo una función de paternidad en Timoteo. ¿Qué quiere decir eso? Amados músicos, que nunca estamos solos en una casa ministerial. ¿Sí? Siempre tendremos a un apóstol, a un Pablo como mentor. Nuestros pastores son los Pablos para nosotros. Y necesitamos de nuestros pastores. Nosotros no somos llaneros solitarios, ¿ya? Los músicos. ¿Sí? Siempre tendremos a alguien de mentor que nos va a guiar y que nos va a conducir a Cristo. ¿Qué significa eso? Es que necesitamos ser también sujetos a esa casa ministerial. Y fíjense que cuando Pablo se está presentando a Timoteo, Pablo en la primera conversión, ¿se recuerda cuando él se convierte, cuando iba camino a Damasco? ¿Se recuerda? ¿Qué es lo que le pasa? Aparece Cristo y se le presenta la revelación de Cristo. Fíjense que Pablo nunca más fue el mismo. ¿Qué nos enseña esto? De que el encuentro que nosotros tengamos con Cristo, nuestra vida nunca más queda indiferente ante la presencia de Dios. Y fíjense que él hace dos preguntas. Le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Esas dos preguntas debemos hacerlas siempre con el Señor todos los días. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Qué significa eso? Es que quiero conocerte más. El día que nosotros perdamos el hambre por aprender de quién es el Señor, nos vamos al fracaso. ¿Sí? Y la segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? No lo que yo creo que tú quieres que yo haga. ¿Sí? Y ahí debemos ser sensibles entonces al Espíritu Santo. Fíjense lo que le dice el Señor. Anda a Damasco y vaya a estar en una casa. Estuvo en una casa, ¿cierto? Estuvo 3 días sin comer, estaba ayunando y dice que sus ojos fueron enceguecidos, ¿cierto? Con escama. Y fíjense que el apóstol Pablo inmediatamente no salió a ministrar, sino que esperó la orden del Señor. El Señor tomó a un hombre, a un discípulo, a Ananías, y lo lleva a la casa ministerial. Pablo, en una casa, un discípulo, un mentor. Mis queridos, nosotros músicos siempre vamos a tener que tener una casa ministerial. Y fíjense que este Ananías puso las manos y recobró la vista. Siempre tendremos a nuestros pastores que nos van a conducir al Señor y nos van a mostrar a Cristo, y velos se van a empezar a quitar. Amén. Necesitamos estar en una casa ministerial. Necesitamos a personas que impongan nuestras manos. Nosotros no nos mandamos solos. ¿Sí? Quiero acotar algo ahí, amor, Sí. que tiene que ver con esto. Si yo le pregunto a usted, ¿usted quiere ser obediente? ¿Quiere que cuando el Señor lo mire diga, en Hugo veo obediencia, en Alexis veo obediencia, en Rod veo obediencia? ¿Usted quiere eso? Yo le voy a decir el primer requisito. ¿Sabe cuál es? Ponernos bajo autoridad. Eso es lo que se necesita para ser obediente. Ponernos bajo sujeción de alguien. Si no estamos bajo sujeción de alguien, bajo autoridad de alguien, jamás podremos saber si somos obedientes. ¿Por qué? Porque obedecer tiene que ver con que yo me pongo
bajo alguien, bajo órdenes, bajo guía, donde yo voy a tener el poder de decidir si hago o no hago. Por ende, nadie puede ser obediente si no está bajo sujeción. Gente que dice, no, yo creo en Dios a mi manera, yo obedezco. Mentira, no está bajo sujeción. No puede ser obediente. No puede, nadie fuera de estar bajo una sujeción. No se puede. Ese es el requisito 1 para que yo empiece a trabajar la obediencia en mi vida. Ponerme bajo sujeción de alguien, ponerme bajo autoridad de alguien. Y esto lo anotaba yo acá. Cuando una persona quiere madurar, ¿queremos madurar? Se someterá a una experiencia de autoridad. Si alguien quiere madurar en el reino, debe decidir ponerse bajo una autoridad. Es decir, obedezco, hay cosas que no me gustan, hay cosas que me cuestan, pero como yo quiero madurar, como yo quiero ser un hijo obediente, entiendo que me debo poner bajo sujeción. Jesús se puso bajo sujeción de los fariseos. Mira el nivel de autoridad que nosotros podríamos decir, no califican. Y Jesús, siendo Dios, se sometió bajo lo que ellos hicieron y aceptó. Fue llevado preso, porque ellos fueron los que hicieron todo esto y él nunca se rebeló contra esa autoridad. ¿Por qué le digo esto? Porque uno a veces, y yo lo he escuchado muchas veces y también fui parte de eso, pero ¿cómo voy a respetar si es súper incoherente este líder? Pero si mira, no hace esto. No, mijo, no nos confundamos. No nos confundamos. Yo me pongo bajo sujeción y bajo autoridad, bajo la autoridad que Dios puso. Porque la misma Biblia dice que Él escogió quien lidera. Sebastián Piñera no es el presidente porque lo escogió la gente. Porque nada pasa sin la autorización del Señor. Nada pasa si el Señor no lo permite. Él pone en el corazón de la gente. Por ende, si yo quiero trabajar mi madurez, si yo quiero trabajar mi obediencia para ser hallado fiel, me debo sujetar bajo una autoridad. Llámese pastor, pastora, líder de la alabanza, lo que sea. ¿Sabe qué? Si usted sale aprobado en eso, usted está listo para pasar a otro nivel. Pero hay gente que sabe dónde quiere estar a la orilla del mar. Porque en el meterse hay riesgo. ¿No es cierto? Cuando uno se mete al mar, en meterse hay riesgo. En la orilla no pasa nada. Me llega la agüita. Pero este es el tiempo, mis amados, donde debemos meternos en lo profundo del mar, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Porque si usted está en la orilla, no sirve. En este tiempo ya no sirve. No sirve un poco. Mire, yo se lo decía recién al pastor. Esto del estallido social a mí me ha hablado mucho el Señor a través del estallido social, porque hay muchos lemas. Entre ellos, con todo sino para qué. ¿Lo ha escuchado? Con todo, bueno, por lo menos en Santiago, no sé acá. Con todo sino para qué. Y yo digo, hasta las piedras hablan. Hasta las piedras hablan. Con todo sino para qué. No se puede. Es que yo me imagino, y lo veo en Santiago. No sé si usted sabe que eso del metro lo provocaron jóvenes estudiantes que tienen entre 13 y 17 años, 18 años. Provocaron el estallido el 18 de octubre, tomándose los metros. El nivel de pasión de esos cabros, ya la quisiera yo en la iglesia de Cristo. Qué triste. Ese nivel de creer, porque ellos creen lo que están peleando. Lo creen con todo su corazón y están dispuestos a hacer lo que sea. No les importa nada por su causa. Le pregunto, ¿su causa, mi causa, no es mayor? ¿No es eterna? ¿Nosotros no creemos en el evangelio eterno? ¿Qué nos pasa? Estamos en la orilla. En la orilla. Y en la orilla nos sirve. Y usted tiene la posibilidad de escoger. ¿Sigo en la orilla o me meto y me sumerjo profundo? Pase lo que pase y cueste lo que cueste.
Es más, usted puede ir a 20, 30, 40 seminarios y seguir en la orilla. Pero en usted está la decisión de meterse en lo profundo y quitar toda altivez del corazón. ¿Cómo? Aló. Bien. ¿Cómo están? ¿Vamos bien? Amén. Miren, fíjense lo que dice. Sigue diciendo el Señor. Y el apóstol Pablo a Timoteo dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, está demandando a este joven Timoteo que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo quiero leer dos textos bíblicos que también son muy conocidos y que nos da también aliento. Miren, Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. El Señor, el Padre, nos da un aliento, ¿cierto? Y nos dice que estará con nosotros donde quiera que vayamos. 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuánto hemos experimentado, cierto, la gracia del Señor? La hemos experimentado y Dios quiere que la sigamos experimentando y que sigamos dependiendo de su gracia, porque a veces nosotros, nuestra confianza, cuando ministramos la alabanza, nuestra confianza a veces está puesta en nuestro talento y en nuestra habilidad. Y cuando el apóstol Pablo, cuando hace esta oración al Señor, luego que él tenía un aguijón, una enfermedad, y le decía al Señor: Señor, quita de mí este aguijón. Lloró 3 veces y el Señor solamente le responde: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el Señor permitió que el apóstol Pablo no fuera sano. Sí, el Señor respondió a su oración, pero no permitió que fuera sano. ¿Por qué? Porque a veces los aguijones y a veces nuestras debilidades nos hacen tener un cable a tierra para conectarnos, que aún estamos acá pisando y que aún no tenemos alitas y que somos imperfectos. Y muchas veces, nos transformamos en independientes y dependientes del talento antes que la gracia del Señor. ¿Sí? Porque dice que mi poder se perfecciona en tu debilidad, y a veces nuestro talento no se transforma en una debilidad, porque se transforma en una fortaleza, porque lo sé hacer bien. Entonces no dependo ahora de la gracia. No. Necesitamos de la gracia del Señor. ¿Sí? Necesitamos, como decía nuestro pastor, necesitamos del Espíritu Santo. ¿Sí? Del poder del Espíritu Santo, y que Él pueda fluir en mi talento. Y reconociendo que a lo mejor el Señor me dio la habilidad, me dio la oportunidad, me dio el talento de hacerlo bien, pero dependo de su gracia. Mis queridos, que no haya día cuando ministremos que pasemos tiempo con el Señor, que oremos. No subamos arriba a ministrar sin haber pasado con el Señor, sin haber orado. En mi corazón siempre, yo estudié 10 años la guitarra y yo podría confiarme en mi talento, pero cada vez que me subo a ministrar tengo temor, tengo reverencia delante del Señor, porque no quiero sonar como un címbalo que retiñe y que resuena, como algo hueco así, sin peso. La única manera de tener peso espiritual es que pasemos tiempo con el Señor. Y eso es lo que quiere el Señor, que nuestra alabanza, todo lo que hagamos, tenga un peso del Señor, porque es producto de mi coherencia en la intimidad, en ser honesto. Fíjense, sí, y también la gente del Espíritu, la que comienza a tener esta comunión con el Señor, sabe reconocer el Cristo que porta cada persona. Y también las obras de la carne. No pasamos desapercibidos, porque podríamos tocar muy bien, pero alguien del Espíritu dice: le falta oración así. Otras veces dice: no, pasa tiempo con el Señor. Nos ha pasado que de repente estamos en un congreso o escuchando una música y el Espíritu Santo nos da testimonio, y a veces es el baterista que está en intimidad. Y yo digo: wow, y me
está ministrando más la batería antes que el ministro. Claro, el ministro está ministrando y nos ministra y nos bendice. Pero a veces, y uno escucha, no, es la voz que está haciendo segunda voz en el coro. No, esa persona está pasando tiempo en intimidad porque se percibe. Sí, eso que dice mi esposo, eso, ¿saben qué, hermanos? Y no se lo decimos como personas mega espirituales que me veo aureoles acá, no tenemos. Alas, tampoco. Pero se lo decimos porque es tremendamente importante. Cuando uno empieza a tener intimidad con el Señor, cuando uno empieza a buscar su corazón, uno empieza a tener un oído sensible, empieza a tener unos ojos abiertos. Y pasa eso que dice mi esposo, que alguien está la banda completa y nos ha pasado y uno dice, el pianista, wow, gracias Señor, me está impartiendo todo lo que es, está impartiendo lo que es. Y a veces uno habla con personas, no, es tremendo el guitarrista. No, está en fornicación ese guitarrista. Nos ha pasado. Les hablo de cosas que hemos vivido, no les hablo de cosas que hemos vivido, que el guitarrista está, o está el bajista, y uno dice, ay, el Señor me muestra adulterio. Pero la gente que es del Espíritu se da cuenta de eso. ¿Sabe lo que anhela el Señor? Que usted y yo podamos discernir. Podamos discernir. Y eso se ejercita. De acuerdo a la palabra, eso se ejercita. Dice que debemos ejercitar los sentidos espirituales. ¿Sabe por qué? Porque en los últimos tiempos, de acuerdo a Mateo 24, ¿sabe cuál va a ser el peor error de la iglesia? Que va a ser engañada. No porque venga alguien de afuera a contarle algo, porque aquí dentro se van a levantar falsos cristos. Y si usted no tiene discernimiento, ¿sabe que ore por discernimiento? Yo se lo digo, anótelo ahí, ore por discernimiento, ore por discernimiento. Ore para que usted no vea con los ojos naturales, vea con los ojos del Espíritu, y cuando alguien se le presente, usted identifique. Nosotros tenemos una hijita que anda por ahí sacando fotos. ¿Sabe lo que le hemos dicho desde niña? Mi esposo le decía, Javi, ora por discernimiento, porque va a llegar el día que van a acercarse jovencitos a hablarte y te van a empezar a hablar bonito y podrías caer por las palabras, pero si el Espíritu Santo te muestra el corazón y las verdaderas motivaciones de aquel que se acerca, no te vas a equivocar, no vas a caer, hija, porque vas a estar atenta a lo que no se ve. Porque lo que no se ve es más poderoso que lo que se ve. Y sabe que usted, como adorador, como ministro de la alabanza en este lugar, debe desarrollar discernimiento, porque debe identificar los tiempos en la iglesia. Anoche lo hablábamos con mi esposo, nos ha pasado ya en 2 oportunidades con un equipo de alabanza que conocemos. Conocemos a un pianista que a veces lo han invitado con otras bandas. Y él lleva el cántaro, porque hay que aprender a reconocer quién lleva el cántaro. ¿Se entiende quién lleva el cántaro, no es cierto? Hay veces que el Señor te deposita más aceite y dice, el cántaro lo lleva el que está cantando, el cántaro lo lleva el pianista, el cántaro lo lleva el baterista en esta oportunidad. Y cuando uno discierne y tiene entendimiento, podemos estar acá todos los músicos, pero algo le pasó al pianista. ¿Y sabe lo que hace todo el equipo? Mengua. Mengua. ¿Qué es el gran problema en la iglesia de los músicos? No, es que todos quieren tener harto volumen. Eso lo escucho siempre, o me equivoco. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no hay discernimiento. Es duro. Es duro. Pero yo debo saber leer el ambiente y saber cuándo menguo. No sé, amor, si tú puedes profundizar en eso de Jesús, de que Él menguó y... ¿O venía más adelante? Ah, ya, perfecto. Lo hacemos más adelante. Usted sabe que a la mujer le gusta apurarse en todo. Sí. Mujeres, debemos aprender obediencia. ¿Y sabe cuál es nuestra autoridad? Aparte de Cristo, directa, es nuestro esposo. Trabájelo, mi amada. Si está acá y aún no está casada. Si no lo trabaja desde ahora, le va a costar. A mí me costó mucho, porque era muy independiente.
Así que lo que usted diga, mi señor. No, dar un ejemplo que nos ha pasado ya 2 veces, y de hecho nos pasó anoche. Yo le hacía ver a Rod que lo viéramos. 2 veces donde hemos visto, por ejemplo, una administración de adoración, y me ha pasado 2 veces con el mismo pianista, un pianista que es de Argentina, y que yo escuché una predicación, estaba escuchando una predicación y luego subió el equipo de adoración. Y estaba el ministro principal que estaba liderando la alabanza y estaba este niño tocando piano. Entonces, estaba ministrando la alabanza, todos cantando, pero llegó un momento donde pasa que el pianista empezó a cantar y empezó a ministrar y algo pasó en la atmósfera. Y yo dije, wow, ¿quién es él? Y me fijé, era él, y no sabía que era él, pero lo reconocí como tiene algo especial, y me fijé, era este niño. Y resulta que empezó a ministrar y a cantar y a soltar melodía, cántico al Señor, y yo dije, él debe seguir ministrando. ¿Y qué es lo que pasó? Que el que estaba ministrando acá, el principal, lo interrumpió, y siguió ministrando él, y siguió alabando, y él prudentemente bajó. Y yo dije, no, como que en el espíritu dije, no, él debe seguir fluyendo, porque en ese minuto estaba la gracia, el cántaro depositado en él, y él debía fluir. Entonces lo que debió haber hecho este ministro principal, así como Juan el Bautista, cuando le dice a su discípulo, es necesario que yo mengüe, o es necesario que él crezca y yo mengüe. Hablando de Cristo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Entonces, cuando en el momento de administración, yo debo reconocer cuando aparece Cristo en una persona y está creciendo y está llevando el cántaro. Entonces, si yo lo leo, yo distingo en el espíritu, ¿qué es lo que debo hacer? Mengo. Entonces, el ministro, no le voy a decir el nombre para que no lo apunte, pero eso es práctica, debió haber menguado, haber reconocido en el tiempo de que él necesitaba ministrar. Y pasó también lo mismo anoche. Estaba el ministro y a lo mejor no se dio cuenta. No estoy diciendo que estaba en pecado, a lo mejor no se dio cuenta, pero volvió este ministro a cantar y a soltar unas palabras. Y yo dije, ¿quién es el que canta? Y estábamos nosotros conversando y algo, no se veía el pianista, estaba tapado. Y algo me pasó aquí en el espíritu. Y dije, él lleva el cántaro y él debe ministrar. Y siguió ministrando él, pero no supo reconocer el momento. Hasta que llega el pastor. Y el pastor empieza a ministrar y hace callar a todos. Y dejó que fluyera él. Y la atmósfera cambió. Y estaban los niños arrodillados. Y yo decía, sí, eso era. Es más, yo no le dije a ellos, pero yo sentí que el pastor se iba a arrodillar, se iba a humillar. Y el pastor se arrodilló y se acostó. Fíjese, es necesario que yo mengue. Mire, el pastor, es necesario que yo mengue. Porque el que estaba llevando el cántaro en ese minuto era el pianista. Y eso debe ocurrir también. Y esto se va a ejercitar y se va a practicar cuando estemos ministrando. ¿Sí? Recuerdo que, no sé si recuerdan cuando estuvo el pastor Germán en una visita en Santiago cuando Gerson estaba tocando la guitarra. Mi esposo en general toca su guitarrita en un rincón en el culto allá en Santiago y él dirige, digamos, con el micrófono, pero él nunca, de hecho, él siempre le pasa los solos al otro guitarrista. Él está aquí como usted lo ve, así, ni más ni menos. ¿Y saben qué pasó? No, de verdad, estaba ministrando el pastor Germán en Santiago, toda la banda tocando, y yo estaba adorando, y yo se lo contaba después a mi esposo, a mis hermanas, porque fue tremendo. Yo estaba adorando y yo empiezo a sentir los acordes de mi esposo, de la guitarra, y el Señor me dice, esto Él lo está bajando del cielo, estas son notas del cielo. Y yo empecé a interceder, y aquí le quiero hablar de la intercesión. Yo empecé a interceder por Él desde acá abajo, acá. Yo sentí su guitarra y yo empecé, Señor, úsalo en sanidad, que esa melodía traiga sanidad, porque yo sentía de parte del Espíritu Santo que esas melodías que Él estaba bajando del cielo eran para sanidad de la iglesia. Y me puse ahí a interceder por lo que estaba pasando en Él. Pasaron 2 minutos, 3 minutos que yo estaba en fuego intercediendo ahí abajo. Estaban todos cantando, pero mis oídos estaban conectados con su guitarra. Pero entiendan esto, no en lo natural, en lo espiritual. 3 minutos yo así intercediendo y el pastor Germán se acerca y dice, mijo,
hizo callar a la banda, la hizo bajar, toque. Eso está bajando del cielo. Lo mismo, eso está bajando del cielo. Ahí está, dele. Y mi esposo empezó a ministrar como nunca, porque él siempre se guarda mucho, no tira toda la carne, él siempre es muy, muy prudente para tocar. Pero ese día se soltó y el pastor Germán empezó a ministrar. ¿Adivine qué? Sanidad. ¿Sabe que yo lloraba ahí abajo y de agradecimiento al Señor? Porque dije, este es el Espíritu Santo. Estoy conectada, gracias. Yo daba gracias al Señor por estar conectada. No porque mi esposo en ese minuto todo fue... No, eso no era lo relevante. Era, Señor, gracias. Y yo me preguntaba, ¿cuántos más lo habrán percibido así? Y termina el culto y se acerca una hermana mía. Me dice, José, yo sentí la guitarra de Gerson antes que el pastor Germán lo hablara. Y empecé a interceder por sanidad. Y yo, wow, gloria a Dios. Y sabe que, mi hermano, yo creo que ese momento el Señor lo anhela en todas las congregaciones. Que haya gente del Espíritu que perciba lo que está sucediendo. Y que si están los músicos, por más que quieran tocar, identifiquen, algo le está pasando al bajista. Algo está bajando el bajista. Que ni siquiera necesitan que alguien les diga, bajen. No, mengüen. ¿Sabe quién vive eso así? Toma tu lugar. Conozco 2 bandas que lo viven así. Toma tu lugar y la banda de misión. Es una cosa impresionante. Identifican y menguan y no tienen problema con menguar. ¿Sabe por qué no tienen problema con menguar? Porque ya han muerto lo suficiente. Porque esto se trata de muerte. Esto se trata de morir. Si yo muero, Cristo crece. Si yo muero, no me duele que mi instrumento esté bajito. Solo eso puede suceder cuando yo estoy muerto. Pero cuando yo estoy muy vivo, quiero más volumen en mi instrumento porque no me escucho. ¿Notan cómo está ministrando Bequita? ¿Lo siente que está alineado con lo que estamos compartiendo? Y el Espíritu Santo quiere que nosotros alineemos y ajustemos nuestra melodía, nuestro corazón, al corazón del Espíritu Santo. Muchas veces va a estar nuestro pastor ministrando y nosotros vamos a tener que ministrar al corazón junto con el pastor, con la porción que tiene nuestro pastor. Muchas veces nosotros los músicos a veces nos desconectamos y hay deshonra con el pastor. Yo le he enseñado a los adoradores y de vez en cuando me pasa esto, que a veces está el pianista ministrando y no está conectado en el corazón con la predicación. Está tocando melodía y no está conectado. Y yo le he enseñado a ellos, mi hijo, usted tiene que estar orando e intercediendo. Cuando el pastor esté predicando, usted también está predicando y está orando juntamente con él, porque tienes que conectarte con el corazón del pastor y del Espíritu Santo. Y eso es la administración. No es una parte de la alabanza y después viene el pastor. No. Nosotros, el Espíritu Santo nos va a hablar qué palabra el pastor va a compartir ese día y alinearnos a lo que el Señor va a traer, la cabeza, la unción, ¿sí? El buen óleo. Y Dios va a descender la presencia, la unción en las reuniones, cuando nosotros los músicos estemos alineados a la cabeza. Amén. Quisiera ahora, como le decía al principio, de poder transmitirle lo que está en el corazón del Padre acerca de su fidelidad, y queremos hacer un ejemplo. Fíjense que en Efesios 1, 6, 7 dice esto: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Aquí vemos 2 principios que parecieran ser iguales, pero no son iguales, y cada uno tiene su contexto diferente. Dice, uno es la gloria de su gracia y el otro es la riqueza de su gracia. La gloria de su gracia es que nosotros fuimos aceptos en el amado. La riqueza de su gracia es que nosotros recibimos el beneficio de haber sido aceptados. ¿Cuál fue ese beneficio? La redención por nuestros pecados, el perdón de pecados, según la riqueza, dice, de su gracia, es donde nosotros fuimos justificados y fuimos reconciliados.
Me gustaría hacer este ejemplo. Patricio, ¿me puedes ayudar? Aarón, ¿me puedes ayudar? Vamos a tomar un ejemplo. Patricio es mayor, ¿cierto?, que Aarón. Patricio va a representar a nuestro Padre Celestial, ¿ya? Nuestro amado Dios. Y Aarón va a representar a Jesucristo. ¿Sí? Jovencito. ¿Se parece a Jesús, cierto, Aarón? Sí. Bien. Le hago la pregunta: ¿cuánto ama el Padre a su Hijo Jesucristo? ¿Cuánto lo ama? Harto. ¿Cuánto? ¿Eternamente? ¿Sí? ¿Y cuánto ama el Hijo al Padre? ¿Cuánto ama Jesús a su Padre Celestial? ¿Cuánto se ama? ¿Cuánto lo ama? Igual. Se aman eternamente. Es un amor tremendo. ¿Sí? Fíjense que el Padre con el Hijo se aman mucho y tienen una relación de pacto. Todos lo sabemos, ¿cierto? Sí. Fíjense lo que hizo el Padre en el Antiguo Testamento, que quiso hacer pactos con el hombre e hizo pacto, pero el hombre no cumplió con los requisitos para redimir al pueblo, porque el hombre siguió siendo imperfecto. Hace pacto con Abraham, hace pacto con Noé, hace pacto con Moisés, pero no encontró el modelo perfecto. Hasta que tuvo que venir Cristo, ¿cierto? Y Cristo, el Hijo del hombre, sin pecado, recién el Padre pudo hacer un pacto eterno y verdadero para que nosotros obtuviéramos la redención de nuestros pecados. Lo sabemos, ¿cierto? Y por eso es que Cristo, cuando viene, nos conecta con el Padre y nos enseña a conectarnos con el Padre, y luego de su muerte en la cruz Él paga, ¿cierto? Paga nuestros pecados y nos justifica por su sangre. ¿Sí? Fuimos redimidos. Y por medio de su sangre, nosotros ahora tenemos libre acceso al lugar santísimo. ¿Se recuerdan? Que por medio de la sangre de Jesús podemos entregar a ese lugar santísimo, y ese lugar santísimo es donde habita la presencia de Dios. Entendamos de que la presencia de Dios está en todo lugar, pero hay un lugar donde la presencia de Dios es palpable cuando nosotros entramos a ese lugar por medio de su sangre, al lugar de la intimidad, al cuarto secreto. Amén. Vuelvo a preguntar: ¿cuánto ama el Padre al Hijo? Se aman mucho, ¿cierto? ¿Y el Hijo al Padre? ¿Cuánto se ama? Ya, ¿se pueden dar un abrazo de amor? Entonces está nuestro Padre Celestial con su Hijo Jesucristo. ¿Se aman mucho? Sí. ¿Sabe qué es la gloria de su gracia? ¿Me puede acompañar, Huguito? Huguito nos va a representar a nosotros, la humanidad, el hombre y la mujer. ¿Sí? Quédese aquí. Usted, ¿se pueden abrazar así? ¿Pueden estar abrazados así con amor? Nosotros estábamos muertos en delito y pecado, ¿cierto? Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Estábamos así, ¿cierto? Mire, ¿sabe lo que es la gloria de su gracia? Dice que fuimos aceptados en el amado. ¿Quién es el amado? Nuestro Señor Jesucristo. Fuimos aceptados. Vaya, fuimos aceptados en el amado para entrar a este pacto eterno. ¿Y sabes cómo entramos? Por medio de su gracia. Y entramos a este pacto para ser amados, no porque fuimos buenos. No porque hayamos estudiado 5 años de teología, o estudiamos 2 años en el Instituto Canción, o porque yo estudié 10 años en guitarra clásica, o porque soy esto. No entramos a ese pacto porque hicimos algo. Nosotros estamos muertos en delito y pecado. Y la voz de Jesucristo en la eternidad nos llamó y fuimos aceptados a ese pacto. Nos redimieron, los limpiaron con su sangre, nos perdonaron y nos aceptaron ahora para ser amados en este pacto. Eso somos, esa es la gloria de su gracia. Entramos ahora a ese pacto y fuimos aceptados. A veces nosotros nos comportamos como hijos huérfanos porque no hemos comprobado este amor, porque tratamos de buscar aceptación afuera.
tratamos de buscar aceptación en la gente cuando ya fuimos aceptados en este pacto. ¿Sabes dónde estamos hoy en día? En ese pacto. Y no porque fuimos buenos, no porque fuimos malos, no porque oramos y hicimos la confesión de fe. No nos recibieron y nos amaron. Solamente nos amaron. ¿Descansa su alma? ¿Descansa su corazón? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabe lo que se permitió el Padre? En Jesús, que Él naciera en un establo. ¿Dónde nacimos nosotros? En un hospital, ¿cierto? ¿Nacimos cómodos? ¿Alguien nos ayudó? ¿Alguien ayudó a la mamita para que nosotros saliéramos del vientre de la mamá? El lugar donde nacimos, ¿había algo de higiene o basura? ¿No? Miren, el Padre se permitió, para mostrarnos el amor, se permitió que su Hijo naciera en un establo. Le hago la pregunta, en el establo, ¿qué había? Suciedad, excremento, ¿había olor? Sí. Fíjense que nuestro amado Jesús se permitió nacer en un establo para enseñarnos a nosotros que nos ama. ¿Fuerte? Fíjense. El Padre se permitió que Jesús naciera en una mujer. ¿Se recuerda a María y José, los papitos de? Miren, el Padre se permite. ¿Cómo estaba el Hijo en la gloria? ¿Cómo estaba el Hijo? ¿Cómo estaba? En el trono de Dios. Recibía alabanza, rodeado de alabanza. ¿Había plenitud? ¿Sí? Mire, el Padre se permite que su Hijo Jesucristo tenga unos padrastros. Porque José y María no eran los papás ciertos verdaderos. ¿Quién era el papá verdadero? El Padre Celestial. Se permite que su hijo esté en un vientre con una mamá, madrastra y padrastro. ¿Se recuerdan que cuando María sabe que por medio del Espíritu Santo que va a tener un hijo y José intenta dejarla? Miren, el Padre se permite, ¿puedes acercarse un poquito más? Que su hijo sintiera el abandono, el rechazo de su padre, su padrastro. El hijo se permite que lo rechace desde el vientre de la mamita. ¿Sabe por qué cuando el Señor sale del Jordán bautizado del Espíritu Santo y aparece una voz? ¿Sabe lo que el Padre resalta en la vida de Jesús? Este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. ¿Sabe dónde después Satanás lo ataca a Jesús luego de irse del bautismo, irse al desierto y luego que es tentado? Si eres hijo de Dios. ¿Sabe lo que sufría en la carne Jesús? El rechazo a ser hijo. Por eso dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sintió la tentación de la orfandad. Por eso el Padre le resalta al Hijo, porque Jesús lo estaba sintiendo en su carne. Por eso se permite ser hijo de hombre, se permite en su carne sentir el rechazo y el abandono. ¿Te ama Jesús? ¿Te ama el Padre? Fíjense, Jesús se permitió que le enseñaran a caminar.
cuando fue Él que creó las piernas y creó el ser humano y nos enseña de humildad. El padrastro José era carpintero. Lo más probable es que le enseñó carpintería, ¿cierto? Y él se dejó enseñar, que su papito le enseñara carpintería, cuando fue él que creó el árbol. Es más, Jesús se permitió que le enseñaran la Torá en el templo, cuando Él es la palabra. Y nos muestra humildad. Nuestro modelo perfecto es Cristo. Y nos enseña humildad. Ese es un corazón que el Padre está buscando cuando dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, la verdad es Cristo, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre no puede hacer nada fuera de Cristo, de su Hijo Jesucristo. Por ende, cuando el Padre nos ve a nosotros, está viendo a su Hijo. Por eso cuando dice el Padre busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad, el Padre está buscando a Cristo en nuestra vida. No está buscando nuestra música, no está buscando nuestro acorde, no, está buscando al Cristo que portamos. Ese Cristo va a crecer cuanto más nosotros nos humillemos y nos postremos. Humillación y estar postrado. Otro ejemplo, sí. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo anotaba acá. Esto me lo hablaba anoche el Señor. Que la prueba máxima de amor de Dios hacia nosotros, la prueba máxima de amor fue mandar a su Hijo a morir. La prueba máxima de amor de Dios es morir. ¿Por qué? Porque el Padre amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo. Y el Hijo, la prueba más grande de amor que nos dio a nosotros, también fue morir. Porque Él dice: a mí no me quitan la vida, yo la doy por ellos. ¿Y sabes cuál es la prueba más grande de amor de nosotros hacia ellos? Morir. Es un asunto de muerte. Nosotros con mi esposito el 19 de febrero cumplimos 10 años por el civil, casados. Estábamos comiendo en un local y el Espíritu Santo me trae esto, me dice: el hecho de que tú tengas este pacto significa muerte. Y el Señor me mostraba que yo nunca más en la vida iba a sentir esas cosquillas de cuando uno está conociendo recién a alguien y le gusta a alguien. No sé si alguna vez usted ha vivido esa situación, si ya está casado la vivió, ¿no es cierto? Eso de que lo conozco, de que me gusta, y esa sensación es muy linda, es rico, ¿no es cierto? Pero cuando uno se casa, nunca más en la vida puede volver a sentir eso. A no ser que adultere. Entonces el Señor me mostraba que mi prueba máxima de amor a Él era morir en todas las áreas de mi vida. Esa es una. Esa es una. Por eso en la palabra dice, cuando Jesús nos invita a amarlo, ¿sabe cuál es la invitación de amor de Jesús? Toma tu cruz y sígueme. ¿Y sabe lo que significa tomar la cruz? ¿Quiénes tomaban la cruz en ese tiempo? Porque esto es en el contexto que fue escrito. ¿Quién tomaba la cruz? Los que iban a morir. O sea, si te dice toma la cruz y sígueme, la cruz significa que yo la tomo para ir a ser crucificada. Y eso es muerte. O sea, una persona fiel debe entender que debe morir por amor. Porque el Padre hizo eso. Por amor envió a su Hijo a morir. Pero le pregunto, ¿el Padre no habrá muerto también al enviar a su Hijo? Por supuesto que sí, fue el primero. Y el Hijo decide morir.